viaje, en el segundo viaje misionero, recuérdese un poquito de la secuencia solamente. El evangelio llegó, ¿te acuerdas? A Filipos, con Lidia, el carcelero. Después llegó a Tesalónica, donde hubo mucha persecución. Gentiles decididos a ser un obstáculo para el evangelio. Y vimos la clase pasada cómo el evangelio llega a la pequeña ciudad de Berea y cómo la palabra impactó positivamente en esa sinagoga y cómo una bonita congregación surgió en este lugar. Pero recuérdese allí en capítulo 17, donde estábamos mirando, que hubo persecución, versículo 15, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y de Tesalónica a Berea viajaron 80 kilómetros para causar problemas, para alborotar y para que la iglesia no trabajara. Acuérdense que dijimos que detrás de todo ataque está el enemigo. Y en ese momento, al ver el peligro, verso 14 primero, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Pablo desciende y tiene unos acompañantes, y note muy bien que termina diciéndonos versículo 15, que Pablo queda solo. Allí terminó la lección de la clase pasada. Pablo termina solo en la ciudad de Atenas. Por si acaso, la ciudad de Atenas, capital cultural de la, en este caso, cultura greco-romana. Allí es donde estaban los templos, allí es donde estaban los filósofos, un lugar de arte, un lugar de cultura, un lugar de ciencia, un lugar de filosofía. Imagínense el tipo de ciudad que tiene que haber sido. Una ciudad pecaminosa, por si acaso. Los atenienses eran conocidos como los amantes de los niños, porque la pedofilia era muy normal en la cultura ateniense. ¿Qué decir del homosexualismo? Era normal para la cultura de los atenienses. E imagínense cómo terminamos diciendo nosotros. ¿Te acuerdas allí, versículo 16? Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, y Pablo viendo la ciudad, Pablo viendo el pecado, Pablo viendo la idolatría, Pablo viendo los templos a dioses paganos, la adoración a dioses falsos. Imagínate cómo el espíritu de Pablo tiene que haberse sentido, que dice allí, verso 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no pudo ser, hacer vista, ojo ciego, vista hacia un lado, indiferente. Pablo no pudo ser indiferente al pecado que en ese momento era imperante. Recuerda que dijimos nosotros que la primera vez que Pablo va a estar solo dirigiendo la obra, haciendo la obra de Dios, imagínate, Silas y Timoteo quedaron en Berea, Lucas está en Filipos, y en este momento queda Pablo solo. Imagínate estando tú solo en una ciudad que no conoce, en la cuna de toda la cultura, ciudad pagana, ciudad pecaminosa, ciudad donde tú ves que están matando toros y machos cabríos a dioses falsos, hay sacerdotisas sexuales, hay filósofos por allá, hay gente que se está sajando, que está ofreciendo adoración a dioses paganos. Todo eso está sucediendo. Otros lugares, mercados donde se venden templecillos a dioses e imágenes de distintos dioses, Júpiter, Apolo, Zeus, los distintos nombres que usaban, tanto griegos como romanos. Atenas. Y Pablo estaba ahí al medio, solo.
no hay ningún cristiano. No hay ningún cristiano. No hay iglesia establecida. No hay contacto alguno. ¿Qué haría usted en una situación como esa? Imagínese, estás en un lugar así. Imagínate la prueba tremenda. No conoces a nadie. No hay ningún vínculo. Y estás ahí para cumplir el propósito de Dios. Me gusta un poquito, quiero conversar ese punto en cuanto a la resistencia mental que tiene Pablo, porque cuánta gente hoy en día tú tienes que estar animándola, tú tienes que estar llamándola, tú tienes que estar visitándola, tú tienes que estar exhortándola, amonestándola, porque si no la llama, se va a desanimar. Si no muestras interés hacia la persona, tal vez se va a desanimar, ¿o no? Hay que llamarlo. Imagínate estar solo en una ciudad extranjera. Imagínate estar solo y tú tienes que tener la misión de poder contactar a otros para Cristo. ¿Qué haría usted? Mejor me devuelvo a Berea, ya la iglesia está buena, ¿cierto? Está buena la iglesia ya. Están los hermanos avanzando, estudiando la Biblia, son buenos para estudiar la Biblia. En Tesalónica son medios peleadores. En Filipo está Lidia y el carcelero. Y tal vez Pablo se tiene que haber preguntado, ¿y qué tengo que hacer yo aquí en Atenas? Tal vez yo me hubiese preguntado eso, tal vez usted se hubiese preguntado eso. Pero nota cómo Pablo entendía su misión, porque eso es lo que tenemos que aprender en este pasaje, porque Pablo entendía que el lugar donde estaba un cristiano era un lugar donde había un propósito y donde había una misión. Y esa es la pregunta que normalmente nosotros no nos hacemos. La pregunta que normalmente nosotros nos hacemos es, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué llegué a esta ciudad? ¿Y por qué me quedé solo? Nos hacemos esa pregunta nosotros, ¿no? Normalmente. Nos hacemos esa pregunta. Pero Pablo no se hizo esa pregunta. Pablo dijo, ¿para qué me tienes acá? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la misión? Y nota muy bien, versículo 17, vemos de inmediato, Pablo tuvo que buscar un lugar donde vivir. Pablo tuvo que buscar tal vez una ocupación, si tenía recursos no lo sé, pero dice versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos. Y como era la práctica habitual de Pablo, Pablo iba de inmediato, a ver, ¿quién más o menos tiene cierto conocimiento de Dios? A ver, me voy a ir a meter para allá. Y Pablo comenzó ahí. Pablo comenzó con aquellos que tenían cierta base espiritual y discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y nota bien, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué ve usted aquí de la obra de Pablo? ¿Cuál es el énfasis que se está haciendo aquí en la obra de Pablo? Por favor, ayúdame, porque nos está trasladando a dos terrenos que la iglesia siempre debe explorar cuando se trata de la misión, cuando se trata del evangelismo. Cuando se trata del evangelismo, ¿dónde vemos a Pablo predicando? En la sinagoga. ¿Qué significa eso? Con los religiosos. Con los religiosos. Pablo fue directamente a los religiosos de su tiempo. Pablo fue directamente a aquellos que tenían cierto conocimiento de Dios. Y Pablo fue inmediatamente. No dice que fue a compartir con ellos. No dice que fue a tener comunión con ellos. Dice el pasaje directamente que Pablo fue a discutir con ellos. O sea que Pablo estaba con ellos, pero no estaba de acuerdo lo que ellos hacían. Y lo marcaba claramente por esa palabra que dice, así que discutía. O sea, su presencia en la sinagoga era meramente evangelística. Era evangelística. Como la presencia de un cristiano en medio de lo religioso debe ser solamente para poder compartir la verdad de Dios. Para poder compartir la verdad de Dios. Pero aparte de eso, versículo 17, como lo estamos viendo, también Pablo iba a la plaza. ¿Y quién está en la plaza?
cualquiera. Parece que la plaza, en el contexto griego, la plaza eran lugares de reunión. La plaza eran lugares donde se llegaba a conversar de filosofía, donde se conversaban de las cosas de la vida. Tiene que haber ahí estado Aristóteles, tiene que haber estado ahí Platón. Los grandes filósofos de antaño tienen que haber conversado de las verdades, de las preguntas de la vida. Y los lugares donde los griegos normalmente se reunían a conversar eran las plazas. Así que Pablo, note bien, público objetivo, Pablo predicó a los judíos en su ambiente, en su entorno, en la sinagoga, pero también hay evidencia que Pablo predicó públicamente. A veces la gente dice, oye, ¿por qué la iglesia de Cristo no predica públicamente? Debería hacerlo. Claro que si Pablo lo hacía. ¿Por qué no? No, es que vaya a ser pentecostal. ¿Y Pablo era pentecostal? ¿Usted ve que Pablo es pentecostal? No, lo está haciendo porque era parte del propósito de Dios. Porque ¿dónde podía contactar a estas personas si no era en la calle? No tenía otro contexto. A los religiosos los fue a buscar a su propio lugar de reunión. Pero a aquellos que no eran religiosos, ¿dónde los vas a buscar? ¿Dónde los vas a buscar? Tenés que ir a buscarlo en la calle. Y esa es la doble función que digo yo, que la iglesia tiene que procurar, porque nosotros procuramos traer un mensaje de bendición para aquellos que están cerca de Dios, para aquellos que son religiosos, para aquellos que han tomado la Biblia, pero también tenemos que estar cerca de aquellos que nunca conocen de Dios. Y ahí hay que ir a predicar en la calle. Y ahí hay que llevar una invitación a la calle. Y hay que hacer contactos con la gente normal. Note bien, si me acompaña un poquito también en esto para que vean la secuencia. Nunca vaya perdiendo la secuencia, que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y ya estamos aquí casi al final en la ciudad de Atenas. En la ciudad de Atenas. ¿Dónde estaba la ciudad de Atenas, por si acaso? ¡Bum! En plena península del Peloponeso, le decían por ahí los griegos. Allí estaba la capital, por si acaso, de todo el centro cultural del mundo. Si usted ya va mirando, note muy bien cómo el Evangelio comenzó en un pequeño puntito por aquí en Mesopotamia, y cómo va avanzando y avanzando y creciendo y llegando incluso a Europa, y cómo la palabra del Señor fue impactando los corazones de las personas. Note que Pablo, como predicador de la palabra, versículo 18, comenzó a causar efecto. Entonces Pablo se enfocó en aquellos que eran religiosos. Tenemos que hablar con los religiosos, tenemos que ponernos con ellos en el punto de la palabra. Conocen de la palabra, conversemos de la palabra, discutamos de la palabra, respondamos las preguntas de la palabra. Pero también a veces tenemos que tratar con aquellos que no son religiosos, con aquellos que albergan otro tipo de filosofías o creencias. Y dice versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Ha escuchado hablar acerca de los epicúreos y de los estoicos? Eran dos corrientes filosóficas de ese tiempo. Por si acaso, los epicúreos, la frase, el eslogan que los describía: hace lo que quiere, vive como quiere, toma lo que quiere, hace lo que queráis. La carne es mala, el espíritu es bueno, no importa lo que hagáis con la carne, nunca vaya a contaminar tu espíritu. Buena filosofía, ¿cierto? Por si acaso hay algunos epicúreos, ¿cierto? El mundo está lleno de bastantes epicúreos por ahí, ¿cierto? Que le gusta darle rienda suelta a la carne. No, la carne no afecta en nada lo que a tu espíritu. Entonces toma, fuma, ten sexo, hace lo que queráis, total, eso no importa, da lo mismo. Así eran ellos. Así eran, una vida totalmente desenfrenada en base a la filosofía. Por otro lado, estaban los estoicos, que como contraparte era el movimiento antagonista. Y los estoicos: abstente de todo, no probí, no toquí, no gustí, no hay que tocar nada del mundo porque todo está malo, todo contaminado. Entonces, como la carne es mala y el espíritu es bueno, mejor que tu carne no toque nada malo.
porque te vaya a contaminar. Y así eran los estoicos, por si acaso. Un grupo de abstinencia, el otro un grupo de libertinaje. O sea, los libertinos y los que se abstienen. Y ambos grupos se juntaban a debatir en las plazas. Y imagínate, llega Pablo, estos dos grupos allí, y unos decían, versículo 18, ¿qué querrá decir este palabrero? Y Pablo se presenta en la plaza a predicarle la palabra de Dios a estos, imagínate, a estos filósofos. Tienen que haber sido hombres refinados, tienen que haber caminado con pompa, tienen que haber hablado correctamente, tienen que haber puesto impostación de voz. Eran filósofos, eran personas que se dedicaban al estudio de las cosas. Y de repente llega Pablo, como conversamos hoy día, un poco medio brutito, medio tosco, medio gritón, medio como que va para adelante nomás. Y de repente Pablo trae un mensaje potente. Pero chuta, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué quiere decir este palabrero? Versículo 18. Disputaban con él. Otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, nota muy bien, y de la resurrección. Ese era el mensaje de Pablo. Ese era el mensaje que Pablo quería compartir con aquellas personas que estaban en un contexto completamente greco-romano. Yo quiero mostrarle una gráfica y quiero compartir algo que nos puede ayudar mucho para la obra misionera, para la obra evangelística. Y note muy bien, por favor, la imagen de Chotó. Note muy bien que cuando miramos, y esto tiene que ver con sabiduría, cuando nosotros miramos a los apóstoles, por ejemplo, aquí está Pedro, y comparemos el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, recuerda que Pedro le predicó a una multitud puramente y netamente judía. ¿Ok? O sea, como judíos, ellos ya tenían una base en el Dios correcto, ya tenían un buen entendimiento de lo que era la creación, como judíos por el Génesis y por lo que la palabra decía. Ya entendían más o menos, o tenían clara la certeza de la doctrina del pecado y de la doctrina de la muerte. O sea, ellos ya tenían una base, un fundamento. Entonces, ¿cuál era el mensaje que necesitaban los judíos? Como ellos ya tenían esta base de Cristo, de Dios y de todo eso, entonces ellos necesitaban el mensaje de Jesús, porque ya tenían una base teológica. Y el mensaje de Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el mensaje de Pedro se basa en mostrar las evidencias de que Jesús cumple todas las expectativas, las profecías, como el Mesías, como el Cristo de Israel, porque ellos ya entendían todo lo demás. Y obviamente después viene el mensaje del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, del cielo nuevo, la tierra nueva y todo lo demás. Pero pongámonos a pensar ahora, Hechos 17, mira ahora los griegos. ¿Qué base tienen? Vengo a hablarle de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Apolo? ¿Zeus? ¿Atena? ¿Cuál Dios? Imagínate, tú llegas a un lugar así: vengo a hablarte de Dios, pero primero explícame cuál de todos los dioses hay. Le vengo a hablar del pecado. Pregúntale a un griego: ¿qué es el pecado? Y si tú te fijas, la desventaja que tuvo Pablo, y esto es bueno entender, porque un buen evangelista es un lector de los corazones de las personas, y nosotros debemos comenzar donde la gente está. Nosotros debemos comenzar en el punto donde la gente está. Y en este caso Pablo entendía que ellos no tenían ninguna base. No conocían a Dios. Y si tú te fijas, por eso es que el mensaje que vamos a estar estudiando del sermón de Pablo se basa primeramente en mostrar la realidad de Dios, en mostrar quién es Dios, en mostrar lo que hace Dios y en refutar lo que no es Dios. Y la mayoría del mensaje de Pablo en Hechos capítulo 17, porque pasando y mirando
vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ellos eran tan fanáticos en su fervor religioso que ellos ofrecían sacrificio y holocausto a todos los dioses, y de repente alguien surgió un día, pasó una calamidad, una catástrofe, y empezaron a ofrecer, oye, a lo mejor el Dios de la lluvia debe ser el que está enojado. ¡Oh, sacrificio para el Dios de la lluvia! No, siguió la masacre. Chuta, no, tiene que haber sido el Dios del mar. Ofrezcámosle sacrificio al Dios del mar. Oye, el sacrificio. Siguió pasando lo mismo. Y no habrá sido el Dios de la casa. Ofrezcámosle también sacrificio al Dios de la... Y no habrá sido el sol. Y ofrezcámosle. Al final, ofrecieron sacrificio a todos sus dioses. Y seguía pasando lo mismo. Y a alguien se le ocurrió la idea, no habrá algún Dios que no conocemos, porque ellos se jactaban de que conocían a todos los dioses. ¿No habrá algún Dios que nosotros no sepamos quién es? Hagámosle un altar y ofrezcámosle un sacrificio a ese Dios. A lo mejor ese es el Dios que estaba enojado. A lo mejor ese es el Dios no conocido. Y le hacen un altar al Dios no conocido. O sea, un Dios que ellos adoraron, un Dios que le ofrecieron sacrificios, holocaustos, pero un Dios que ellos no conocían. Que un Dios que no tenía ningún vínculo, no tenía ninguna relación. Imagínate, y Pablo va caminando por ahí, por si acaso por el Areópago. Areópago significa la colina de Marte, de Ares, de Marte, y era el lugar, el Areópago, donde estaban todos los templos de los distintos, como el panteón que le llaman ellos. Y Pablo va caminando, acuérdese que está enardecido su espíritu, recuerde que está, como diríamos en Chile, con la vena, está con la media vena, y mira para allá, Dios es falso, mira para acá, Dios es falso, mira para allá, paganismo, mira para acá, sacerdotisa, mira para allá, holocausto, sangre, animales. Y Pablo de repente mira y encuentra un altar que dice una pequeña inscripción, por lo que nos está mostrando por si acaso versículo 22, versículo 23, y Pablo encuentra un pequeño altar que decía al Dios no conocido. Note bien, quiero que completemos la historia para que te des cuenta de este punto de las bases. Quedamos allí en versículo 18, Pablo predicando el evangelio de Jesús y la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿De qué trataba el mensaje de Pablo? Del evangelio de Jesús, del evangelio de la resurrección. Esto incomodó. Tuvieron que hacer, en este caso, un enfrentamiento, un debate. Pablo por un lado, y por otro lado, los más grandes filósofos de su tiempo, epicúreos, estoicos. Y recuerde, Pablo se aprovecha de algo. Una costumbre cultural de Atenas era siempre querer, yo no sé, tengo que hacer este comentario ahora por si acaso, pero mire versículo 19, cuando habla, podremos saber qué es esta nueva enseñanza. Versículo 20, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Te das cuenta que parte de la cultura ateniense hoy en día todavía está vigente? ¿En cuántos lugares hoy en día lo que más suena, lo que más impacta es lo novedoso? Oye, como que vamos por la novedad,
vamos como por esta doctrina, cambiemos este entendimiento, avancemos, mejoremos. Un día un hermano me dijo, es que antes estábamos recluidos por la ley, hoy día tenemos libertad, así que adoremos libremente, así que hagamos esto otro, pongamos instrumentos, adoremos a Dios de esta manera, basándonos en la libertad. ¿Cuán famoso hoy en día el argumento de la novedad? ¿Es famoso el argumento de la novedad o no? ¿Cuánta gente hoy en día quiere llegar con la última revelación? Mira, esto es así. Toda la vida lo hemos entendido de esta manera, pero ahora lo vamos a cambiar. Mira, ahora tenemos libertad. Y si tú te fijas, muchas veces el espíritu de Atenas, el espíritu de los atenienses, puede estar contaminando hasta la iglesia de Cristo. Puede estar contaminando el espíritu de los atenienses. Porque mucha gente, por querer decir algo novedoso, nuevo, llamativo, progresista, que sea más libertino, que sea más tolerante, que las barreras se pongan más endebles, más frágiles, ¿cuánta gente no lo encuentra más llamativo? ¿O no es más llamativo el error hoy en día? ¿No es más llamativo el error hoy en día, o no? ¿Cierto que sí? ¿Cuánta gente hoy en día inventa nuevas doctrinas? ¿Quiere oír como los atenienses? Queremos oír cosas nuevas. No es suficiente para mí la verdad. No es suficiente para mí la escritura. No es para mí suficiente la base textual. No es para mí suficiente lo que mis hermanos me dijeron, sino que yo quiero siempre decir algo que va a estar más allá de lo que los otros van a decir. El peligro del espíritu de los atenienses es que tarde o temprano, si tú vas extendiendo los límites hacia afuera, si tú vas expandiendo la frontera, en algún momento te vas a caer en el abismo. Y en algún momento, la persona puede fallar completamente en su entendimiento de la escritura. Y por si acaso, eso es lo que está pasando hoy en día. Si tú te fijas, hoy en día muchas congregaciones ya están permitiendo que las mujeres estén predicando. Ya están permitiendo de que dirijan el culto. No, pero es que esto es cultural, hermanos, si esto ya pasó, que estamos creciendo, tenemos presidentas, tenemos gerentas generales, tenemos dueñas de empresas, tenemos senadoras, tenemos diputadas. Entonces la iglesia tiene que evolucionar a este paso. Entonces nosotros tenemos que permitir que el mundo permee y que el mundo nos diga a nosotros, como tenemos mujeres líderes en todos los puntos, también la iglesia de Cristo no se queda atrás. Suena bonito, suena novedoso, suena tolerante, inclusivo, pero no es bíblico. Y ese es el peligro. El peligro que cuando no es bíblico, entonces tú pisas un fundamento endeble. ¿Cuántos no hoy en día están defendiendo el uso de instrumentos musicales basados en ese mismo argumento de la novedad? ¿Cuántos hoy en día han flexibilizado el tema del matrimonio, el repudio y la segunda nupcia porque quieren escuchar algo novedoso y quieren darle chipelire? Peca nomás, tranquilos, y después te casáis 1000 veces y dale nomás. Y la gente hoy en día lo flexibiliza. No te preocupes, y de ahí se arregla la carga, si los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Tú no. Dios lo va a juzgar. Así lo dice. Así que no te preocupes, tú no lo juzgues. Quédate tranquilo, quédate sin problema. Pero al final suena novedoso, suena inclusivo, suena ateniense, digo yo. Suena ateniense. Pero la pregunta correcta es, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios porque suene novedosa? ¿Porque suene inclusivo? ¿Porque suene? El otro día le comentaba a los hermanos, me hicieron una pregunta clara y llana en cuanto al tema de la tolerancia y la permisividad de los homosexuales dentro de la Iglesia de Cristo. Discúlpame, pero te quiero mucho, compartamos todo lo que queramos. Si tú quieres, yo soy el tipo más tolerante, pero para ingresar a la Iglesia de Cristo, eso es pecado. ¿Qué puedo hacer? Eso es pecado. Sería más fácil decirle, tranquilo, no se preocupe, si más adelante arreglamos la carga. Yo sé
La gente diría, oh, la iglesia que está avanzando, que somos progresistas, que somos gente novedosa, la iglesia, mira qué iglesia más adaptada a los tiempos modernos, pero es que nosotros no tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos, hermanito. Nuestra misión no es adaptarnos a los tiempos modernos. Nosotros tenemos un mensaje antiquísimo que es el que tenemos que defender. Un mensaje que se dio y fue sellado a precio de sangre hace más de 2000 años atrás. Por eso es que yo quería detenerme un poquito para hablar del espíritu de los atenienses. Porque note lo que Pablo tiene que haberse encontrado. La gente quiere oír algo nuevo. La gente quiere escuchar la novedad. No solamente ahora en el siglo XXI. La gente ya en Atenas quería escuchar la novedad. Quería saber la última chupada del mate, diríamos nosotros. Pero, ¿por eso Pablo va a rebajar su mensaje? ¿Por eso Pablo va a adaptar su mensaje a lo que la gente quiere oír? ¿Cuántos hoy en día adaptan su mensaje a lo que Dios quiere oír? Pura misericordia, puro amor, peque nomás, tranquilo, Dios es misericordia, Dios pura gracia, tranquilo, no se preocupe si Dios le va a perdonar, si viene un indulto presidencial al final, si no va a haber infierno. Uno andaba por ahí diciendo, no, si no existe el infierno. Tranquilízate. Relájate, si la gente no se va a perder, dale nomás, si todos van a ser destruidos. Así que ni te preocupes. Sería fácil decirle eso, mi hermanito. Sería para mí como predicador súper fácil decirle eso. Pero después voy a ser yo el que voy a tener que estar parado en el juicio final dando cuenta de por qué dije lo que dije. Y yo no quiero llevar ese mal juicio. ¿Cierto? Entonces Pablo se vio ante ese mismo desafío que nos vemos nosotros. Porque si tú te fijas muy bien, ¿qué hace Pablo? Pablo es muy sabio. Pablo no evadió. Pablo tampoco adaptó su mensaje. Tampoco Pablo fue tolerante. Porque hoy en día también los atenienses de hoy en día también están siendo tolerantes. Entonces, el otro día yo conversaba con una persona en cuanto a esto, del tema de la tolerancia. Entonces, fíjese que cuando tú rebajas el estándar, entonces dice, mira, ¿sabes qué? Mejor no hablemos del pecado porque todos pecamos. Y si todos pecamos, entonces pequemos nomás, po. Y yo no tengo que decirte nada y tú no me tenés que decir nada y todo esto y que Dios vea. Pregunta. ¿Por qué Dios habla del pecado? ¿Por qué Dios habla del pecado? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Si a Dios no le importara el tema del pecado. O yo creo que nos ponemos en el plano incorrecto, hermano. ¿Sabe qué? Porque yo peque, eso no significa que se anule de que tú y todos los demás tengamos que vivir una vida de excelencia, de arrepentimiento y de cambio y de transformación delante de Dios. Porque yo tal vez no sea el instrumento correcto o porque tú no seas el instrumento correcto, eso no significa que nuestro mensaje se diluye. Porque si estuviéramos viendo al recipiente, ¿qué va a hablarme de pecado? Mira cómo es. Pero es que nosotros no miramos a las personas. Porque si miráramos a las personas, entonces ¿quién sería capaz? ¿Quién sería digno? ¿Quién podría ponerse como ejemplo? ¿Quién podría decir, mírenme a mí, síganme a mí? Ese nunca ha sido el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es mírenlo a Él. Y cambiemos porque Él cambió, y seamos puros porque Él es puro, y seamos santos porque Él es santo. Sé santo porque yo soy santo, dice. No porque los cristianos son santos. Yo tengo que buscar la santidad no para tener una buena relación con mis padres. Yo debo buscar la santidad porque quiero tener una relación con Jesucristo. Y porque ese es el ejemplo que Jesucristo me dio. Entonces ahí tú relativizas. No, mejor no hablemos del pecado porque todos pecamos. Entonces si todos pecamos, ¿para qué le va a estar diciendo algo yo? Desde que después también me va a tocar a mí. Claro, pero es que esa no es la culpa de que yo sea mediocre como cristiano. No tengo por qué rebajar, no la tiene el mensaje. Si yo soy mediocre como cristiano y fallo constantemente, eso no tiene nada que ver con esto. Y yo no tengo que anular mi mensaje porque yo soy mediocre. Y no tengo que dejar de decirle a la gente lo que tiene que cambiar, aunque yo primero tengo que decírmelo a mí mismo para cambiar, obviamente. Pero ahí tú te das cuenta que el espíritu ateniense hoy en día, tolerancia absoluta, no te preocupes, no le digamos nada a la gente. No le vaya a decir al hermano de que se va a ir de la iglesia. Chute, es que somos tan poquitos, entonces mejor no digamos nada, no causemos problemas porque los hermanos se van a ir. Viste que tú andas reprendiendo y diciéndole a la gente las cosas y después la gente se te va.
Un día me dijeron eso y yo dije, yo prefiero una congregación con 2 o 3 miembros buenos a una congregación con 50, con 60, con 100 miembros malos que al final van a ser puro cacho porque se van a perder en el juicio. Se van a perder. Y no va a servir de nada. Hasta yo me puedo perder en una congregación así. Todos nos podemos perder así. Entonces, nuestro mensaje es auténtico, nuestro mensaje es bíblico, nuestro mensaje es antiquísimo, pero sobre todo nuestro mensaje no debe ser adaptado a las consecuencias, a las circunstancias, a las costumbres, a la cultura o a lo que hoy en día rija como lo mejor, como lo más adecuado, como lo más ad hoc. El otro día ha llegado esto a tal punto que hago el comentario que el otro día me mandaron un estudio que decía el cristiano y la resiliencia. Y yo decía, ¿dónde habla la Biblia de resiliencia? O sea, para que más o menos, para que usted lo vea, ¿será un concepto? Puede ser que sí, puede ser que sí. Que la resiliencia, la capacidad y las palabras que hoy en día usan sobre todo las feministas. Y hablando sobre todo la resiliencia, con esa capacidad de sobreponerse a pruebas, cosas malas que están pasando. Y yo decía, ok, el concepto puede ser digerible, pero el tecnicismo es incorrecto. El tecnicismo con lo que hablamos, y a veces queremos sonar novedosos. El cristiano y la resiliencia. Oh, suena bonito. Pero hay que tener cuidado lo que está detrás de ese concepto. Porque hoy en día se está metiendo filosofía en la iglesia. Hoy en día se está metiendo psicología en la iglesia. Hoy día se está metiendo gnosticismo en la iglesia. Hoy en día se está metiendo paganismo en la iglesia. Y por eso es que nosotros tenemos que proteger nuestro mensaje. Nuestro mensaje tiene que ser bíblico. Nada más que bíblico. Porque cualquier filosofía humana puede disminuir el poder del mensaje del evangelio. Cualquier filosofía humana. O lo que yo le diría a ese hermano, o sea, ¿usted cree que eso que usted leyó de ese autor es superior a lo que Jesucristo dijo? ¿Usted cree que alguien en este mundo, cualquier erudito del área que sea, es superior a Jesucristo? ¿Será superior? Es la pregunta que yo me hago. ¿Será superior a Jesucristo? Ese gurú de cosas, de términos, de conceptos, ¿será superior a algún autor? ¿Algún filósofo? ¿Algún escritor? ¿Será superior a Jesucristo? Porque si alguien es superior a Jesucristo, entonces adóralo a Él. Que te salve. Que me salve. Pero si Él no me puede salvar, entonces no pueden ser sus palabras los que yo voy a seguir. Eso es lo que está pasando con la ateniense, la filosofía, los epicúreos, los estoicos. Hoy en día el mundo está llenándose de todo eso. Pablo va con la simpleza de la palabra de Dios. Pablo toma un ejemplo, mira, están sin fundamento. ¿Qué vamos a hacer? Pablo dice, me voy a agarrar de donde puedo agarrarme. Me agarro de esto. Al altar del Dios no conocido. Versículo 22 y versículo 23. Pablo puesto en pie, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Note, Pablo dice a estos, ¿le gusta estudiar del tema de Dios? Por ahí entramos. Por ahí entramos. ¿Qué más? Porque pasando y mirando vuestro santuario, investigación, se dio el tiempo de conocer. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Note muy bien que va a tomar su punto flaco. Su punto flaco, ellos que creían y adoraban a un Dios que no conocían. Y Pablo dice, ahí está. Ahí le entro. Por ese lugar le entro. Todas las filosofías humanas de este mundo tienen un punto flaco y Pablo toma ese punto, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Yo vengo a hablarles de un Dios que ustedes no conocen. Yo vengo a hablarles de un Dios que ustedes adoran sin entendimiento. Yo vengo a hablarles de un Dios que ustedes no tienen una relación con Él, que le ofrecen ciertos holocaustos. Yo vengo a hablarles de un Dios no conocido. ¿Cuánta gente hoy día adora a un Dios no conocido? ¿Cuánta gente hoy en día, como los atenienses, como los religiosos atenienses, ofrecen adoración sin entendimiento?
Pregunta a la gente de las denominaciones, ¿por qué hace lo que hace? ¿Cuánta gente hoy en día ni siquiera entiende por qué adora, ni siquiera entiende lo que hace, ni siquiera entiende los puntos de adoración? Yo le digo, soy igual que los atenienses, adorando a un Dios que no conoce. No lo conoce. Hay gente, por si acaso, que puede estar hasta en la iglesia y puede estar adorando al Dios no conocido, porque lo hace sin entendimiento, porque lo hace sin comprensión. Y uno tiene que ser cuidadoso de repente cuando estamos hablando del tema de la adoración, porque Pablo dijo, yo vengo a hablarles del Dios verdadero. A los atenienses, voy a poner este fundamento. Voy a hablarles del Dios verdadero. Porque para poder adorar al Dios verdadero, hermanito, usted tiene que conocer al Dios verdadero. Y si tú no conoces al Dios verdadero, tú no puedes adorar al Dios verdadero. Y el primer gran trabajo que como cristianos tenemos que hacer es conocer a Dios. Conocer a Dios. Porque el mundo religioso hoy en día diluye a Dios. Porque el mundo religioso de hoy en día nos presenta imágenes torcidas de lo que es Dios. En algunas denominaciones Dios quiere ser adorado el sábado. En otras denominaciones Dios quiere ser adorado de esta forma. Tienen que usar imágenes, tienen que usar instrumentos, tienen que usar incienso, tiene que haber un altar. En otras denominaciones no se tiene que comer chancho. En otras denominaciones, y si tú te vas fijando, todas esas son imágenes de un Dios que no es el Dios correcto. Entonces cuando alguien te diga a ti, no, si todos adoramos al mismo Dios en la iglesia, si no te preocupes, si todos servimos. No, totalmente equivocado. No, Dios es uno solo. Y su palabra es una sola. Y cualquier imagen filosófica, cualquier imagen de entendimiento, de sabiduría, que no sea la imagen correcta de Dios, entonces es un Dios falso. Y estás adorando a un Dios equivocado. Un Dios equivocado. Un Dios que pide diezmo. Es un Dios equivocado. Un Dios que permite que las mujeres prediquen. Es un Dios equivocado. Un Dios que predica doctrina sectaria es un Dios equivocado. Y por eso es que Pablo va a poner el fundamento donde debe ser. Y esta es una preocupación, hermanito. Esta es una preocupación. Es una preocupación porque el cristiano debe conocer al Dios verdadero para poder adorar al Dios verdadero. Y mucha gente hoy en día cree que cualquier cosa que pueda ofrecer está bien porque es para Dios. Pero si no es lo correcto, si no es lo bíblico, por mucho que tú hagas para Dios. Ellos mataban animales para sus dioses. Ellos creían que los dioses tenían forma, imagen humana y que tenían características de distintas naturalezas. Pero si no es el Dios verdadero, entonces es falso. Y estás adorando a un Dios que no conoces, a un Dios que no entiendes, a un Dios que no aprecias. A un Dios que no aprecia. Entonces tenemos que protegernos. Yo quiero que, estamos justo en la hora, yo quiero que analicemos la próxima clase este sermón, pero mi análisis principalmente va número uno, como nosotros lo destacamos aquí en Hechos capítulo 17, número 1, cuidado con el espíritu de los atenienses. Cuidado con estar enfocado siempre en querer escuchar, oír algo nuevo. Cuidado con las novedades. Cuidado con las cosas que hoy en día están surgiendo doctrinalmente hablando que son novedosas. Cuidado con eso. Número 2, no solamente tengamos cuidado con las novedades de oír algo nuevo, sino lo segundo, ¿a qué Dios estamos realmente nosotros adorando? ¿A qué Dios realmente estamos adorando? ¿Es el Dios bíblico? ¿Es el Dios verdadero? Hay gente que presenta un Dios puro castigador. No, es que el Dios del Antiguo Testamento, inventan algunos. Mataba, destruía, Sodoma y Gomorra, el diluvio. Cuidado. Porque tampoco Dios no se muestra como puramente y meramente destruidor. Recuerda que dice Romanos 11:22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Entonces un Dios que sea pura bondad no es la imagen correcta.
o un Dios que sea pura severidad. No es la imagen correcta. La imagen correcta es un Dios que es bondad y que es severidad. Ese es el Dios correcto. Un Dios que es espíritu y que busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a poner este fundamento. Esa va a ser la misión de la lección que viene, para que podamos entender, porque hay un lindo sermón allí de quién es Dios, de lo que hace Dios y de cómo podemos protegernos nosotros de la idolatría. ¿Por qué digo yo protegernos de la idolatría? Porque alguien dice, pero si yo no ando adorando ídolos, yo no ando adorando monos de yeso. Pero tenga cuidado, porque si usted mira, por ejemplo, el versículo 29, por si acaso, para que usted vea la base de la idolatría, Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o a piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea que hay dioses que son creados, no son imágenes, pero hay dioses que son creados por los hombres. Hay dioses que nosotros adoramos, que nosotros mismos lo imaginamos y lo creamos. ¿Sabe que puede haber algún Dios que se llame dinero? ¿Y cuánta gente no sigue al dinero como si fuera un Dios? Un Dios. Es su Dios. Define su estado de ánimo, define su alegría, define todo. ¿Cuánto hoy en día no definen al Dios trabajo? Y piensan que su trabajo, trabajar, ¿cierto? Y uno podría empezar a ver cualquier cosa que el hombre lo coloque en el lugar de Dios, se vuelve tu imaginación. Lo que tú crees idolatra no tiene que ser necesariamente un mono de yeso. ¿Cuánto hoy en día puede ser, no sé, artista, cantante, equipos de fútbol, cualquier cosa que usurpe el lugar, tu preferencia, tu favoritismo? Si tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa más que por Dios, entonces eso está convirtiéndose en tu propio Dios, imaginación de hombre. Y ese es el problema que yo creo que Pablo va a abordar acá. Y justo aquí, porque en Atenas es donde estaban todos los dioses. O sea, era el momento para hablarlo precisamente en Atenas, porque Pablo tiene que haber visto tanta confusión teológica que Pablo dijo, aquí es el momento de hablar. Y nos sirva a nosotros, porque hoy en día, aunque no estemos rodeados de dioses de yeso, hoy en día sí estamos rodeados de dioses espirituales que se posesionan de la mente, del tiempo, del dinero, de las fuerzas de la gente. Y cualquier cosa que Pablo va a llamar en Colosenses, incluso hasta el dinero, porque lo llama Dios e idolatría. La avaricia, dice también, es idolatría, porque se vuelve tu propio Dios. Cualquier cosa que se vuelva tu propio Dios, Pablo va a decir imaginación de hombre. Entonces, para poder protegernos de la idolatría, que es lo que Pablo va a enfocarse aquí en Hechos 17, tenemos que tener una imagen correcta de quién es Dios. ¿Ok? ¿Comentario? Mensaje pertinente, creo. Vivimos en un